Bendecidos con toda bendición de lo alto. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanza que le hemos llamado Tomando el control de nuestras emociones y sentimientos. Quiero comenzar con este verso en Isaías 26:3. Leo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Necesitamos ser esas personas de carácter firme y para eso tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Esta serie de mensajes lleva la intención, el propósito de ser moldeados para ser semejantes a Jesús, parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a comenzar viendo qué significa emoción, ¿verdad? Según el diccionario. Una emoción es una agitación del ánimo que influye en nuestro organismo, altera nuestra respiración y el pulso. Las emociones vienen por causa de unas impresiones, ¿verdad?, que cambian el estado de ánimo de las personas. La emoción es un proceso inconsciente e incontrolable porque surge de algo de manera espontánea. Así que las emociones son temporales, nos preparan, son buenas porque nos preparan para la acción. Funcionan como una fuerza motivadora que nos prepara para luchar o para salir corriendo, para salir huyendo, según sea el caso. Las emociones son importantes en nuestra vida. Somos personas emocionales. Nos alegramos, lloramos, nos enojamos, nos reímos, estamos tristes, estamos en gozo. Somos personas emocionales y son importantes en nuestra vida. Algunas emociones nos llevan a disfrutar de muchas cosas, ¿verdad?, a nuestro alrededor, en nuestra vida diaria. Pero hay otras que si no aprendemos a controlarlas, nos roban las bendiciones. Hay algunas emociones que si las dejamos albergar por mucho tiempo nos harán daño. Las emociones en realidad no son ni buenas ni malas, ¿verdad? Pero son inestables y hay que aprender a manejarlas. No nos dejan ser de carácter firme porque son inestables. Si no las sabemos controlar, esas emociones se convierten en sentimientos que sí nos pueden controlar. Emoción y sentimiento son dos cosas diferentes, aunque van unidas, ¿verdad? Siempre están juntas prácticamente, pero son diferentes y eso hay que entenderlo bien. La emoción viene, como te dije, de forma espontánea, casi automáticamente. En cambio, los sentimientos son la interpretación que hacemos de esas emociones. ¿Qué pensamos de esas emociones? Entonces vienen los sentimientos. Somos más conscientes de nuestros sentimientos que de nuestras emociones, porque las emociones nos sorprenden, ¿verdad? Vienen espontáneamente. Y la manera en que podemos controlar las emociones y los sentimientos es a través de nuestros pensamientos. Las emociones son temporales, los sentimientos van a durar más tiempo. Debemos controlar nuestras emociones antes que ellas nos controlen a nosotros. Y una de las cosas que trata de hacer el enemigo es que caminemos por los sentimientos, que caminemos por las emociones para que no seamos guiados por el Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia dice que por fe andamos y no por vista, no por los sentimientos, no por lo que oigamos, veamos o ninguno de los 5, ¿verdad?, sentidos. No andamos por los sentimientos. Hijo de Dios, hija de Dios, andamos por fe. No podemos andar por los sentimientos. Cuando controlamos las emociones y nuestros sentimientos, ¿sabes qué? Podemos manejar mejor los problemas que tengamos. Le podemos hacer frente a las dificultades y obstáculos que nos vamos a encontrar, ¿verdad?, en el transcurso de nuestra vida. Cuando controlamos nuestras emociones y sentimientos, eso genera en nosotros una estabilidad emocional,
una autoestima positiva, ser de carácter firme, y eso nos da poder. Hay que aprender a tener autocontrol de las emociones con la ayuda del Espíritu Santo. Si tus emociones están bajo el poder del Espíritu Santo, no hay enemigo que pueda influenciarte ni manipularte. Puedes comenzar a actuar antes de sentir. Claro que sí. No tienes que esperar a ver cómo te sientes o cómo te levantas en el día, cada día, antes de saber cómo actuar. Una de las maneras de controlar nuestros sentimientos y emociones es que tenemos que aprender a actuar sin esperar ningún sentimiento o emoción. Hay días en que nos acostamos, por ejemplo, bien, ¿verdad? Estamos relax. Y entonces al amanecer, al otro día, como que nos levantamos tristes. ¿Pero y qué pasó? Pero eso, ¿verdad? No va a detener mi día. Si yo dejo que esa tristeza con la cual me levanté continúe el resto de mi día, pues entonces todo el tiempo voy a estar triste. Si dejo que mi día sea triste porque me levanté triste, dejé que esa emoción de tristeza y ese sentimiento controlaran mi vida. Tengo que tomar dominio sobre mis emociones y sobre mis sentimientos. ¿Qué hago, pastora? Bueno, yo me enfoco en la palabra. La palabra dice, este es el día que ha hecho el Señor. Me gozo y me alegro en Él. ¿Ves? Comenzamos a actuar y no dejarnos llevar por ese sentimiento de tristeza. Quiero darte algunas otras sugerencias de lo que puedes comenzar a hacer para tener el control y dominio de tus emociones y sentimientos. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que la primera sugerencia, número 1, toma dominio, porque ya tú tienes dominio propio. Ejércelo, toma dominio. Entiende que tú puedes tener el control de tus emociones y de tus sentimientos. Dios te ha dado dominio propio. Es cierto que las emociones vienen espontáneamente, pero tú puedes controlar que esa emoción, si sabes que te va a hacer daño, no se quede ahí. Toma y ejerce el dominio propio. El dominio propio es decir no cuando te gustaría decir que sí. Es decir suficiente cuando quisieras decir más. Es pensar, sobre todo es pensar antes de actuar. Eso es dominio propio. El dominio propio también es controlar nuestras palabras, el temperamento, los pensamientos y los ojos. Aleluya. El dominio propio es madurez. Hay que aprender a ejercer ese dominio propio. Número 2, identifica la emoción que estás sintiendo y por qué la estás sintiendo. ¿Ves? Si el ejemplo que te di, me estoy levantando con un sentimiento de tristeza y trato de averiguar por qué y no lo encuentro, es que tengo que echarlo fuera. Pero la manera de tú identificar esa emoción y ese sentimiento es yendo en oración a Dios. Pregúntale a Dios, dile que te muestre. Dile que te muestre por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, Señor. ¿Qué es esta emoción? ¿Qué es este sentimiento? Y Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Puede ser que ese sentimiento sea un pensamiento que te puso el enemigo. O puede ser alguna otra cosa. El Espíritu Santo te dejará saber y te mostrará por la palabra qué debes hacer. Y eso nos lleva a la tercera sugerencia que te quiero dar. Número 3, enfócate en la palabra de Dios. En lo que te enfocas, eso va a decidir tus sentimientos y tus emociones. Así que tienes que aprender a enfocarte en lo que Dios ha dicho de ti en su palabra. La palabra de Dios es sabiduría. ¿Sabes? Las emociones nos impulsan a hacer una cosa y hay que hacerla
ahora ya exige que actuemos de inmediato ya, ¿verdad? Pero la sabiduría de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios nos dice, espera, 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 y vamos a mirar desde la perspectiva divina y no de la emocional. Romanos 8:5 nos dice, mira lo que dice Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Así que mide tus emociones a la luz de la sabiduría de la palabra de Dios. Recuerda, en lo que te enfoca, eso va a decidir tus sentimientos y tus emociones. Próximo, número 4. Aprende a dejarte llevar por el Espíritu Santo y no por las emociones. Si tú quieres ser alguien que quiere obedecer a Dios, obedecer su palabra, tendrás que aprender a dejarte llevar por el Espíritu de Dios. Romanos 8:13 nos dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y ese verso lo podemos aplicar a las emociones y sentimientos. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, ellos, ¿verdad?, nos harán morir, nos harán vivir una vida infeliz. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, viviremos una vida abundante como la que Cristo vino a darnos. Número 5. No magnifiques los problemas. No magnifiques tus problemas. Mira cuán grande es Dios. No estoy diciendo que no hayan problemas y que los ignoren. No. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no los veas más grande de lo que son. Muchas veces alimentamos el problema con lo que pensamos y con lo que hablamos y lo hacemos más grande de lo que es. Por ejemplo, yo siempre me gusta dar este ejemplo. La Biblia menciona en el libro de Génesis al diablo como una serpiente. Y cuando vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, lo mencionan como el dragón, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, de serpiente a dragón, ¿quién lo alimentó tanto para que creciera tanto? El miedo, el temor que hablamos, que pensamos, cuando en realidad lo que las personas están viendo es la sombra, quizá, ¿verdad? Sabes que las sombras se ven grandes. La sombra, aquí no tengo mucha sombra, gloria a Dios, porque tenemos las luces, pero las sombras se ven grandes de algo pequeñito. El diablo es un ratoncito y a veces tienes, ¿verdad?, esa cosa de que se ve grande, pero lo que estás viendo es la sombra del ratoncito. Así que no veas tu problema más grande de lo que es. Enfócate en mirar cuán grande es tu Dios. Aleluya. 6, y me falta una más. Busca que personas correctas estén en tu círculo. Proverbios 13:20 nos dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Tienes que tener cuidado con quien te juntas. Rodéate de personas sabias y sabio serás. Sabia serás. Puedes hablar con esas personas sabias acerca de tus sentimientos también para pedirle ayuda si la necesitas. Y 7, último. Aprende a entrar en el reposo, en el descanso de Dios. Relájate. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí
todos ustedes que están cansados y agobiados, angustiados, y yo les daré descanso. Entrar en el reposo, en el descanso del Señor, es estar confiado completamente de que Él actuará a nuestro favor. Vuelvo a repetirte Isaías 26:3 en la Nueva Versión Internacional, y recalco Nueva Versión Internacional porque la versión que conocemos, Reina Valera, lo que dice es: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Pero quiero hablar de este verso 3, cuando dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. O sea, nuestros pensamientos son los que nos ayudan a tener ese carácter firme, porque en ti confía. ¿Sabes una cosa? La relajación, el descanso, el reposo es imposible sin confianza. Hay que aprender a confiar y descansar en el Señor. Comienza a seguir estos consejos que te estoy dando. Podemos aprender a manejar nuestras emociones y sentimientos en lugar de permitir que nos controlen a nosotros. La semana que viene comenzamos a hablar sobre algunas de estas emociones que pueden ser tóxicas para nuestra vida, cómo trabajar con ellas, cómo no hacer que nos controlen, sino nosotros poder controlar esas emociones tóxicas y no permitir que nos hagan daño. Y recuerda, la vida es una y hay que disfrutarla. Nos vemos la semana que viene. Bendecido.